suba de precios no se detiene, muy lejos de lo que venía sosteniendo el propio gobierno y sobre todo el área económica que ordena de alguna manera el ministro de Economía, Sergio Massa. 12,7% la medición del mes pasado, incluso por arriba de lo que había sido agosto, que había marcado ya una cifra récord después de lo que había sido la devaluación oficial decidida por el propio gobierno a instancias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acumulado en lo que va del año también preocupante, arriba del 100% y ni que hablar de la interanual. Repasamos ahora los datos. Septiembre entonces con esta marca récord del 12,7%. El acumulado en estos 9 meses del año es 103,2% y la interanual ahí rozando el 140%. Terminó cerrando en el mes de septiembre en 138,3%. Bien, vamos a hablar también de los rubros que más impactaron allí en la inflación del mes de septiembre. Ropa y calzado, un 15,7%. Esto tiene que ver también con el cambio de temporada. Recreación y cultura, altísimo también, 15,1%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 14,3% y por encima del promedio general de la inflación del mes de septiembre, de 12,7%. Restaurantes y hoteles, 12,2%. Y ahí vienen también algunos productos que llama poderosamente la atención el incremento que han tenido, ¿no? Estamos hablando de un incremento en el último mes, a pesar de que el Ministerio de Economía venía sosteniendo en estas mediciones semanales que se publican los viernes que había una reducción justamente de los índices inflacionarios. Bueno, por el contrario, entró ya la Argentina en una espiral inflacionaria con una base, dicen la mayoría de los economistas, para lo que queda del año de 2 dígitos. Pero vamos a ver justamente los alimentos que más aumentaron. Banana, en este caso 46,2%, arroz blanco 26,4% de suba solamente en un mes, manteca 23,6%, sal fina 21,2% y huevos, en este caso la docena, 18,7%. Los otros alimentos que aumentaron y mucho, el pollo entero en el mes de septiembre se incrementó un 18,2%, la naranja 17,8%, el asado 15,2%, azúcar 14,4% y la papa 14,2%. Y en este contexto se esperaba la decisión, pero acelerada en el día de hoy. Se reunió el directorio del Banco Central para subir la tasa de interés que había quedado muy rezagada, medida mensualmente, respecto de lo que era el número de inflación y sobre todo en este contexto de corrida cambiaria que hacía que muchos ahorristas dejaran los plazos fijos para pasarse al dólar. Subió la tasa entonces hoy en 15 puntos, la llevó a 133% desde el 118% anual que había fijado previamente. Y el mes anterior no lo había hecho el Banco Central. La última suba de tasas había sido después de las elecciones PASO, donde el oficialismo había quedado tercero en esas elecciones. Vino la devaluación del peso oficial y ahí entonces lo había subido. Es un 27%. El incremento en puntos porcentuales. Es 133, ¿no? Es un 27%. Acá estamos hablando de la tasa nominal. La real es más alta. En definitiva, hay que decir también que la tasa efectiva mensual, que es la que le interesa al ahorrista, es del 11%. Sigue estando por debajo de la inflación. Sigue estando por debajo de la inflación, En su momento, las primeras horas después del mediodía, se hablaba que el Banco Central iba a subirla a un 145% en vez de 133%. Igualmente, eso iba a quedar por debajo de la inflación porque la efectiva mensual se hubiese ubicado en 12% concretamente. Y esto se da en un contexto de desarme de las operaciones de plazos fijos. Por eso el gobierno está acelerando esta medida para intentar tentar a los ahorristas a que se queden en pesos, se queden en plazos fijos y sobre todo después de las últimas declaraciones del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, que había hablado de que él no recomendaba de ninguna manera quedarse en pesos. La salida de capitales de fondos comunes de inversión medida en dólares es 14% menos que el lunes 2 de octubre, ¿no? Esos datos son también muy preocupantes. La reacción de la oposición, en este caso Patricia Bullrich, otra de las candidatas presidenciales, 138,3% de inflación en un año. El ministro de Economía, Sergio Massa, nos deja
Tierra arrasada con su incompetencia, la inflación mensual sigue subiendo. En septiembre fue de 12,7 y ya acumula 138,3 en un año. Nosotros tenemos un equipo sólido, un plan desarrollado por decenas de economistas y mayorías en el Congreso para ordenar la economía. La reacción entonces de una de las candidatas presidenciales para las elecciones del próximo 22 de octubre. También hubo una reacción por parte del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que decía esto. ¿La bomba ya explotó o todavía no? Mira, en rigor sí explotó, pero es una explosión lenta. A ver, yo te digo, mira, Argentina hace 12 años que no crece. Argentina tiene un PBI per cápita que en los últimos 12 años cayó 15%. Argentina hoy tiene 40% de pobres y en aumento. Argentina tiene 10% de indigentes, es decir, tenés 2/3 de los chicos en situación de pobreza, es decir, estás hipotecando el futuro. Digo, explotar, ya recontra explotó. Lo que pasa es que pareciera que estamos esperando una explosión épica. Mira, que decir que el Banco Central también en agosto esperaba que la inflación anual sea del 178%, pero hoy en día ya hay economistas que dicen que al 31 de diciembre, podría haber una inflación del 200% en la República Argentina. Ante estas situaciones siempre lo convocamos a él, Ismael Bermúdez, para que nos ayude a analizar toda esta situación. Ismael, gracias por venir en momentos difíciles siempre. Difíciles, sí. Bueno, lo que siempre repetimos, es una estadística relativamente vieja porque está dando los datos de septiembre y ya estamos a mediados de octubre, especialmente en octubre donde hubo esta subida tan fuerte de los dólares alternativos, el traslado a precios y problemas bastante agudos de comercialización e incluso de producción por la falta justamente de dólares. Con lo cual, insisto, es muy probable que ya la inflación de septiembre esté superada por los primeros datos de octubre. Primer problema. Segundo tema, cuando uno analiza los datos de septiembre, lo que hay que entender es lo siguiente, es el promedio de septiembre contra el promedio de agosto. Y aquí lo que llama la atención son varias cuestiones. La primera es que la menor inflación se registró en Capital y Gran Buenos Aires. Si vamos por regiones, todo el resto del país tuvo una inflación superior a la de Capital y Gran Buenos Aires. Por ejemplo, en el NOA 13,2%, en el NEA 13%, Cuyo 13,7% y Patagonia 14%. Todas más altas que el promedio. Todas más altas que el promedio y todas más altas que la región metropolitana. Primera cuestión. Mendoza posiblemente sea la que haya tenido la mayor inflación. Le da a la Dirección Provincial de Mendoza el 16,9% contra un 12,7% promedio. Y en alimentos en Mendoza 18,9% frente a un 14% que es la inflación promedio de alimentos. Ismael, es imposible pensar que en los meses que quedan hasta fin de año pueda haber una inflación de un dígito nuevamente. No, eso creo que está descontado. Es posible que tengamos de 2 dígitos y superiores a la de agosto y a la de septiembre. ¿Por qué motivo? Porque esto nos introduce en el segundo tema. Lo que dice Mariana me permite introducir el segundo tema y tiene que ver con lo siguiente. El aumento de agosto y de septiembre ya se comió la devaluación de mediados de agosto. Que había sido del 20%. Del 22%. 22%. Cuando uno suma el 12,4 más 12,7 acumulado, ya estamos prácticamente arriba del 26%. Primera cuestión. Cuando uno mira los principales productos en 2 meses, tan solo en 2 meses, por ejemplo, frutas aumentó el 39,4%, tan solo en 2 meses. Carne, 45,6%, 2 meses. Pan, 25,1% y azúcar, 26%. En 2 meses, el promedio da 26,7%. Se comió la inflación, se comió la devaluación. Entonces, hacia adelante, ¿qué es lo que tenemos? Sin un componente importado, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de alimentos que se producen acá, salvo algunos pocos que no. Por eso, esto no es importado, Exacto. esto es todo nacional.
Esto es todo nacional. Cuando venga el dato de precios mayoristas, ahí donde va a estar discriminado lo que es importado de producción nacional, bueno, vamos a ver efectivamente todo el impacto que ha tenido la devaluación. El segundo tema, que creo que hacia adelante, que es importante remarcar, es lo siguiente. Bueno, falta muy poco para las elecciones y se ha producido una situación realmente inédita en la Argentina, y es que bueno, se está alentando desde algunos candidatos a que vayan a los bancos a sacar los depósitos. ¿Y qué hacer con los depósitos? Pasarse al dólar. Eso ha paralizado muchas actividades porque, bueno, en las crónicas del noticiero, ustedes lo han reflejado con mucha claridad días pasados, no hay precio. No hay precio. Yo te vendo esto, no hay ningún problema, llévatelo, pero cuando vos me pagás, el precio va a ser el precio del momento en que me lo estás pagando, porque hoy no te puedo cerrar ningún precio porque no sé si lo que yo te voy a marcar como precio me va a servir como reposición de esa mercadería, si voy a estar ganando o perdiendo dinero. Con lo cual está el otro problema grave, es que la inflación va acompañada de un freno, de un parate, una desaceleración de la actividad económica. Una combinación totalmente negativa. Vos sabés que en ese caso, el tema de los cobros y pagos y cobros, las farmacias de la provincia de Buenos Aires están en una situación crítica porque ellos cobran ese medicamento que venden, las obras sociales o la seguridad social le paga a 60 o 90 días. Exactamente. Y el incremento que tienen los remedios, pasa esto, cuando quieren reponer ese remedio que vendieron, no les alcanza la plata y están en una situación que están con la soga al cuello. Sí, te comes el stock, Sí, te estás comiendo el stock. Mm. Y el otro problema es que cuando uno mira la plataforma, o mejor dicho, no la plataforma, sino los dichos de los tres candidatos con posibilidades de ser elegido presidente, los tres llevan de una manera u otra la devaluación dentro de sus programas políticos y sus programas económicos. Sí, el oficialismo no lo dice abiertamente, pero se intuye después de la decisión que tomó el ministro de Economía tras las PASO. Claro, pero ojo, porque a fin de mes vencen 3.500 millones de dólares con el FMI. Sergio Massa va a tener que ir a Washington a discutir con el FMI. Y entonces el FMI le va a decir lo siguiente: mire, yo te hago el desembolso para que vos, con el dinero que yo te doy, me pagues los vencimientos. Pero acordate que yo en agosto te dije que tenías que devaluar entre el 60 y el 100%, y devaluaste solamente el 20%. Por lo tanto, ahora que ya se terminó el tema electoral, no sabemos, quizá todavía se tiene que prolongar por el balotaje, pero en principio le va a decir: bueno, ahora devaluación en regla. De parte de Patricia Bullrich habla de una unificación del mercado de cambio. Sí, salir del cepo a precio de mercado también, ¿no? Eso en castellano significa devaluar. Sí. Ahora, devaluar sin reservas en el Banco Central es prácticamente, bueno, que el tipo de cambio se vaya para arriba porque no hay ninguna posibilidad de unificar el mercado de cambio. ¿Por qué motivo? Porque no hay dólares para aguantar. Ahora, Entonces, Ismael, llega tarde. Sí. Bueno, de Milei ni hablemos porque directamente Sí, ya lo ha dicho festeja. y lo ratifica. Él levanta la copa cada vez que Melconian ve. anoche hablaba de a diciembre con un nuevo gobierno de un dólar oficial a 600. Claro. Oficial. Oficial. Pero ¿con qué? Pero si lo lleva a 600, Melconian, ¿con qué asegura que el tipo de cambio a 600 lo pueda mantener si no tiene dólares? Claro. No lo puede dejar fijo. Llega tarde la medida del Banco Central de suba de tasas en función de lo que ha sido el desarme de los últimos días. Yo creo que sí. Primero por las razones que ustedes recién dijeron, que es inferior a la inflación. Está dando un 11% mensual contra un 12,7, 12,4. En octubre quizá estamos en un 14, 15%, o sea que es insuficiente. Llega tarde porque se instaló ya el tema de que, bueno, que los depósitos, los plazos fijos no sirven para nada en la Argentina y bueno, y uno está viendo, de acuerdo a las propias estadísticas del Banco Central, que ha habido retiros, lamentablemente retiro de depósitos, y que efectivamente eso se va a dos cuestiones. Una, aquel que tiene un pequeño ahorro lo saca y quizá
acopia mercadería en su casa, compra leche larga vida, no sé. Va al consumo, concretamente. Va a consumo de bienes que Durables. durables y no perecederos. Y después hay otro sector que directamente se dolariza. Y a pocos días de las elecciones no creo que la decisión del Banco Central cambie el humor de los ahorristas. Esto me parece que ya está instalado y lamentablemente es una medida que llegó muy, pero muy tarde. Recordemos, el mes pasado, cuando tuvimos 12,4%, el Banco Central no movió la tasa de interés, especulando de que la inflación se iba a desacelerar, cosa que efectivamente no se dio, con lo cual, evidentemente, tampoco uno puede estar creyéndole al Banco Central en las decisiones que toma de política monetaria.